Bienvenidos a ¿Y qué decir de? Un nuevo podcast donde seguramente encuentres las respuestas a todas tus dudas. Yo soy Cristina. Y yo soy Inés. En este podcast cotillaremos sobre las profesiones y hobbies más particulares, como la vida de una monja, la rutina de un tanato estético y muchas otras cosas más. Bueno, pues hoy estamos con Marcos Soliva. Él es bombero y nos va a contar un poco acerca de su profesión. ¿Qué tal, Marcos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Preséntate un poquito así lo primero y dinos a qué te dedicas, cuál es tu edad, que hoy es tu cumpleaños, nos has dicho. Sí, ¿Cuántos cumples? 46. ¿Alguno más que vosotras? Alguno más. Sí. Bueno, pues soy bombero de aquí del Ayuntamiento de Cuenca. Llevo 9 años aquí. He estado en Diputación también de Cuenca. He estado en 2 servicios. Y bueno, pues mi vida es esa. Estoy casado, tengo familia y bueno, pues me dispongo a que me preguntéis lo que necesitéis. Bueno, nuestra primera pregunta que siempre hacemos en todos los podcasts, o lo intentamos, es que ¿qué querías ser de pequeño? Pues mira, quería ser futbolista y también bombero. Os explico. De pequeño empecé a jugar al fútbol y luego tuve un familiar, mi tío que era bombero, y mi madre, bueno, yo era hermano de mi madre, y me llevaba al parque de bomberos y ahí aprendí un poco el tema de la profesión y al final pues me encantó. Claro, porque también queríamos preguntarte cómo pensaste en dedicarte a ser bombero. O sea, ¿fue un pensamiento que desde pequeño fue creciendo y aumentando las ganas de serlo? ¿O luego a lo mejor en la adolescencia dijiste, ay, pues a lo mejor quiero ser otra cosa aparte de bombero y tuviste dudas? Lo que os he comentado, me gustaba el fútbol y bueno, empecé con el fútbol, un tema amateur y eso, y llegué a los 17 años y vi que ya la carrera de futbolista no, que estaba complicado. No era lo mío. Y siempre me llamaba la atención lo de bombero. Me llevaba al parque mi madre para ver a mi tío, a ver las guardias, el funcionamiento del parque, el compañerismo, cómo se preparaban físicamente, tirarte por la cucaña. La cucaña es el poste, La barra esa. la barra Sí. que utilizamos para pasar de las zonas comunes donde estamos normalmente en el parque a las cocheras para salir de emergencia. Y bueno, pues entraba en el gimnasio y pues me llamaba de pequeño. ¿Y qué estudio requiere ser bombero? Pues mira, depende de los sitios. Por ejemplo, en Madrid te piden el bachillerato porque es un funcionario grupo C1. Aquí te piden el EGB, está en transformación para pedir el C1, pero hasta entonces es un C2 aquí. Y aquí con solo tener el EGB, estudios iniciales, pues se puede. ¿Y en qué se diferencia C1 de C2? Es el grupo son distintos grupos en la escala de funcionario. Se diferencia, pues, sobre todo, a lo mejor en nivel de trienios, algo sube el específico, es administrativo todo. ¿No en todas las comunidades se pide la misma formación para entrar? No en todas las comunidades, porque depende de cada comunidad. Estamos ahí ahora con ese tema medio reivindicándonos, que se tiene que pedir a todo a nivel nacional. Claro. Lo que pasa que, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha aún no se pide. Por ejemplo, necesitas una ley de fuego, que está en el Congreso de los Diputados. Ahí están pues nuestros parlamentarios intentando a ver cómo solucionan este tema. Vale, y antes has comentado que también ibas al gimnasio. ¿Qué pruebas físicas o qué ejercicio requiere ser bombero? O sea, es muy duro. ¿Cómo te organizas para llegar a ciertas pruebas? Pues son pruebas bastante exigentes, son diferentes. Es decir, tienes pruebas de gimnasio, desde subir la cuerda, hacer dominadas, saltar a un banco sueco, salto vertical, press de banca, que son de fuerza, son pruebas muy explosivas. Luego tienes pruebas de pista, es decir, de carrera, donde tienes un medio fondo y velocidad. Y luego tienes la piscina, es decir, tienes que nadar, pruebas de natación. ¿Y son las mismas pruebas físicas para hombres y para mujeres? Son las mismas pruebas, pero están baremadas, es decir, los baremos son diferentes. Claro. Vale. ¿Y un bombero realmente solo acude a incendios? No. ¿O hay más situaciones? Nuestras intervenciones son muy variadas. Tenemos desde rescates en viviendas, rescates en accidentes de tráfico, rescates en medios naturales, rescates en ríos, es muy variada. Incendios. Incendios también. Entra, claro.
Y yo una pregunta que tenía es que antes has dicho lo de la barra esta para bajarse Sí, todo. la cucaña. ¿Os avisan por alarma o algo? ¿Os dan un aviso de que hay algún...? Claro, es que nosotros en la vida cotidiana del parque pues tenemos nuestras prácticas, tenemos que hacer las revisiones de los vehículos, del material, tenemos que hacer unas comprobaciones y luego pues estamos ahí en el parque. Unos están entrenando, otros están estudiando, estamos pues eso, a la espera de recibir un aviso. Y cuando llega un aviso, entiendo que, o sea, bueno, por lo menos en las películas como que va todo el mundo así súper rápido y Correcto. bajan todos por la esta. Entonces, Sí. ¿cómo sabéis? O sea, ¿os vais todos o cómo sabéis que os toca ir? Eso es el mando del parque, que esté en ese momento, pues dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la intervención, pues a lo mejor tenemos que ir toda la dotación o a lo mejor tiene que no le hace falta y tiene que dividirla, es decir, se quedan algunos en el parque y van otros. También vi hace poco en TikTok un vídeo de bomberos que se cronometraban para ver cómo de rápido se vestían. ¿Esa prueba se hace realmente o es simplemente el vídeo que vi y ya está? No, lo que hacemos también es, pues igual que hacemos prácticas, pues nos probamos los equipos, intentamos hacerlo lo más rápido posible y lo más ágil. Claro, pero no, que no es- nos cronometramos. Que no es nada que te requieran un tiempo No, y si no, no lo alcanzas te echan. No, que va, para ¿Y nada. para qué sirve el traje de bombero? Porque he visto también que o sea, como que el traje ha evolucionado mucho desde hace años hasta ahora. O sea, ¿de qué te protege? Y Tenemos varios trajes. Tenemos trajes técnicos y trajes de intervención en incendios estructurales. Lo que son prendas que tienen diferentes materiales ignífugos y contra el corte. Nos protege. Es un EPI de categoría 3, es decir, para riesgos mortales, que es la máxima categoría de protección y con esas prendas y esos materiales pues nos deja acercarnos más, ponernos más a la intervención. ¿Cuál es la parte que dirías que es más gratificante de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te conmueve? Para mí, ayudar a la gente. Es decir, en este trabajo tienes que tener vocación. Desde el primer momento tienes que tener las cosas claras de que, porque vas a ver cosas complicadas, tienes que tener empatía con las víctimas y ponerte en el lugar de él Sí. y sobre todo dentro de una intervención actuar con serenidad. Dentro de las dificultades que claro. existen. Y en relación con esto que dices de las víctimas, la empatía, ¿cómo te preparas mentalmente para ayudar a esta gente, sobre todo cuando son casos más graves por los Buena que te llaman? pregunta. También hemos reivindicado a veces que necesitaríamos pues eso, cada cierto tiempo, pues un reciclaje con algún especialista, apoyo algún psicológico. apoyo psicológico. Yo no lo he necesitado, pero hay compañeros que a lo mejor en un momento determinado pues sí se han visto un poco con complicaciones. ¿Y cómo te preparas? Pues de esa manera, ¿no? De disfrutar de tu trabajo, sabiendo que vas a tener dificultades y luego pues mirarlo como un trabajo, intentar desconectar después, luego hay vida después de bomberos y intentar pues eso, Claro. Intentar separarlo. desconectar. Sí. ¿Y cuál es la situación más heavy que has vivido? Pues es que he tenido tantas así, a ver, de circunstancias hemos tenido pues situaciones variapuntas, ¿no? De tensión he tenido varias, pero yo me quedaría con una tentativa de suicidio, ¿vale? Que por gracia a Dios salió todo bien, pero son circunstancias pues Que te marcan. complicadas, sobre todo por la tensión, ¿no? Porque ya no depende de ti. Claro. No depende de ti. Tú intentas poner los medios, pero depende de esa persona y bueno, son situaciones estresantes. Y a los ciudadanos, o sea, ahora que dices lo del tema del suicidio, como esto es una cosa que realmente no es un accidente que digas tú, se me ha incendiado la cocina por no sé qué, ¿cobran a los ciudadanos por el servicio de bomberos en estas situaciones, rollo suicidio o cosas así que no sea algo accidental? Pues lo desconozco, la verdad. No sé decirte. Ah. Eso es un tema administrativo, no. Yo sé que cuando vamos a una intervención donde el problema es del colectivo, es decir, de muchas personas, es decir, una catástrofe, un riesgo, pues eso ahí no cobran. Pero en situaciones donde una apertura de puertas, se deja uno la llave, Claro. tenemos que abrir la puerta. Eso es te iba a decir. Sí, que suele pasar a veces. En esos casos sí cobran el servicio. ¿Y cuáles son los casos más comunes a los que os llaman todos los días? A ver, comunes, lo que estamos hablando, desde apertura de puertas, ahora en temporada de enjambres, hay muchos enjambres cuando el tema de las abejas,
Es que depende de la temporada del año, Ya. ¿sabes? Ahí, luego en invierno vamos mucho, como tenemos ahora un convenio de colaboración con Diputación, vamos mucho a algunos pueblos que ponen las estufas muy fuertes y como llevan tiempo sin ir a las casas y hace mucho frío, encienden las estufas y muchos tejados salen ardiendo Ya. por las chimeneas. Es que depende de la época del año. ¿Y tú utilizas algún truco que sepas gracias a ser bombero para prevenir incendios en tu hogar? O lo comentas con tus familiares, oye, pues no hagáis esto porque puedes provocar fuego. Claro. A ver, trucos, pues sobre todo tener una instalación eléctrica en la vivienda que esté revisada, no dejar puestas los enchufes conectados, que haya consumo, si no se utiliza, porque puede provocar cortocircuitos y al final un cortocircuito y si tiene un combustible cercano, pues Claro. se puede originar un incendio. Y tú como bombero supongo que tienes mucho más en cuenta estas cosas. A lo mejor si tu mujer se deja Sí, un cable soy enchufado... un poco pesado en ese asunto, sí. Sobre todo con mi mujer. A veces me dice que ya me paso. Sí. Y bueno, antes nos has contado cuál era la situación más heavy que habías vivido y ahora la más peligrosa. Bueno, más heavy, una de ellas. Es que he tenido unas Sí, claro. cuantas. Es que tenemos en el trabajo de bomberos tenemos tantas y tan variadas de intervenciones. Ya. Pues en ese a lo mejor de estrés. Claro. Pero también he tenido situaciones de estrés en accidentes de tráfico, para descarcelar en el vehículo y poder sacar rápido a las víctimas. Claro, y alguna situación peligrosa, como decía Cristina, en la que te hayas enfrentado que no es peligrosa para el otro, sino para ti también. A lo mejor tener que meterte en un incendio a sacar gente de un edificio. A ver, siempre estamos expuestos en todas las intervenciones cuando vamos a accidentes de tráfico de cortes. Claro. Cuando vamos a los incendios, sobre todo en atmósferas que son enrarecidas, tenemos humos, tenemos gases de incendio complicados que son mortales y un fallo en nuestros equipos pues nos puede provocar la muerte directamente. Y bueno, ahora, si estuviéramos en caso de incendio Sí. en nuestras casas y se quema, por ejemplo, yo vivo en un cuarto y Ujú. se quema el segundo, Sí. ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Pues si tú vives en un cuarto, debes quedarte en la casa, intentar tapar todas las aperturas de la vivienda, sobre todo la entrada principal, y cerrar la puerta y protegerte en algún sitio donde más estanco sea, en un baño o en una habitación. O sea, es Y mejor cerrar. quedarte en casa Sí, que salir corriendo. Quedarte en casa porque, te lo explico, porque si en la vivienda del segundo se ha provocado el fuego, ¿no? Si esa persona en la vivienda del segundo no ha sectorizado el sitio donde está el incendio, donde está el foco, ese incendio provoca humos, provoca gases. Y esos humos, por flotabilidad, es decir, por calor y por flotabilidad, se va desplazando hacia el resto de la vivienda. Si está abierta la puerta de su casa, saldría por los pasillos comunitarios. Y iría por flotabilidad, porque son calientes, son humos calientes, y por flotabilidad ascienden. Intentas tú bajar por las escaleras y te puedes encontrar todos los humos, todos esos gases tóxicos cuando estés intentando evacuar. Y puede provocarte la muerte, seguramente. O sea, que en casa. Nos quedamos en Ha casa. habido un problema controversia con el último incendio que hubo ahí en Valencia, en el Campanar, ¿sabes? Pero bueno, eso fue un caso muy aislado. Por el tipología de estructura que había, Claro. se provocó muy rápidamente y fue una desgracia, la verdad. Pues entonces tampoco entiendo muy bien por qué hacen los simulacros de incendio en los colegios y todo eso, porque a nosotros nos sacan a todos a la calle. Sí, bueno, a ver, lo suyo es evacuar, sí, pero evacuar de una forma segura. Claro. Es decir, teniendo las condiciones de seguridad adecuadas. No se puede evacuar si no tienes esas condiciones de seguridad, ¿vale? Vale. Porque puedes provocar una lamentación. Y bueno, otra pregunta que teníamos es ¿de qué están hechos los extintores de los colegios, de los Pues pisos? dependiendo, hay distintos tipos de extintores, ¿vale? El extintor es lo que es el envoltorio, lo que es el bidón, Sí. ¿vale? Luego lo que hay dentro es el agente extintor. Y dependiendo del tipo de material, combustible que haya, lo suelen buscar para que sea apto para ese tipo de combustible. Los tienes desde polvo, desde CO2, los tienes hay líquidos, sólidos y gaseosos. Los tienes sólidos que son polvos,
los gaseosos, que son CO2 o a base de agentes nobles como nitrógeno, y luego tienes los líquidos como son agua y la espuma. ¿Y alguno es más efectivo que otro? Dependiendo del tipo de incendio. Los polvos se utilizan más, actúan más por la rotura de una reacción en cadena, ¿vale? Dependiendo se utilizan para líquidos y para gaseosos. Los gaseosos se utilizan el CO2 se utiliza para cuando hay riesgos eléctricos, ¿vale? Y los líquidos lo que hacen, a base de agua y espumas, las aguas lo que hacen es enfriar, roban calorías al fuego, ¿vale? Se utilizan para sólidos, y las espumas se pueden utilizar para sólidos y para líquidos, ¿vale? Actúan mejor para líquidos. ¿Y las mangueras? No sé si se llaman Sí. mangueras de los camiones. Sí. ¿Están hechas de lo mismo o qué llevan las mangueras? Las mangueras, no. Las mangueras se utilizan para... por esa manguera se desplaza el líquido, es decir, el agua. Esas mangueras las utilizamos, las conectamos a nuestras bombas. En el camión tenemos agua, tenemos una bomba, que esa bomba lo que hace es impulsar ese agua. Es decir, necesitamos tirar agua, llevar agua a un segundo piso, necesitamos que haya una impulsión, es decir, que haya una presión para poder llegar a esa. Pues lo utilizamos en los camiones, de esos camiones se desplazan, se conectan esas mangueras, y esas mangueras van a una lanza, que es donde actuamos con la extinción. O sea, que están hechas de agua. O sea, No, están hechas de fibras sintéticas, Sí, bueno, de pero- caucho, de distintos materiales, ¿vale? pero lo que sueltan es agua. Lo que sí, que claro, Y- es agua, sí. Y no siempre han dicho que el agua con el fuego no, nunca. En plan, no sé, a mí siempre me han dicho como si ves una sartén quemándose No, eso o es que sea. diferente, eso es Ah, diferente. Eso pasa muchas veces, claro. Cuando alguien se deja una sartén en una cocina y se despista ahí con aceite, se calienta ese aceite y al final pues se inflama ese aceite. ¿Qué es lo que pasa? Que el agua es más denso, tiene más densidad que el aceite. Y está ese aceite ardiendo, pero hay aceite. Hay aceite. Se ha vaporizado ese aceite, ese líquido se ha vaporizado y empieza a arder. Pero hay aceite en la sartén. Cuando tú echas agua a esa sartén, lo que hace es, por densidad del agua, baja y expulsa el líquido. Lo que hace es salpicar lo que es el aceite ardiendo, Claro. salpica hacia afuera. O sea, que el agua no cuando hay suyo, aceite. Lo suyo cuando hay aceite es con una toalla húmeda. Lo que hace es, por un lateral de la sartén, la pones por encima. ¿Qué es lo que hace? Esa toalla le quita el suministro de oxígeno, ¿vale? Y al no tener oxígeno, esa combustión no sigue para adelante. Y... Pero el agua se utiliza, lo que más utilizamos, perdona. No te preocupes. Lo que más utilizamos es el agua porque es el agente extintor que hay más, que tenemos más y luego también para enfriar, es decir, lo que hace es, tiene un muy buen poder de enfriamiento, ¿vale? Y bueno, tenemos también un bloque de preguntas así más curiosas, y es que te queríamos preguntar Dime. cuál es el mayor mito o malentendido sobre los bomberos. Es que mitos no... ¿A qué te refieres con mitos de...? Pues mira, por ejemplo, queríamos preguntarte si es real lo de los calendarios navideños de los bomberos. A ver, siempre nos quedamos con el calendario, que están con poca ropa, Claro, etcétera. sí. Yo he hecho un calendario y yo tenía ropa Y tus compañeros también. También, todos también. A ver, hay que mirar el lado bueno de los calendarios. Yo creo que se hace por buenas causas. Es decir, para el tema de ONGs, para Claro. ayudar a Sí, sí. asociaciones. Yo tenía entendido eso, pero luego Lo hay que otros pasa que para a lo mejor, dependiendo del que organice el calendario, pues a lo mejor dice, ¿cómo vamos a tener más tirón de calendario? Pues a lo mejor Claro. de esta manera. Claro. Marketing, sí. Y bueno, ¿tú alguna vez has acudido a algún incendio en un bosque o algo así? Sí, y bueno, nosotros somos más urbanos, ¿no? Pertenecemos a un tipo de bomberos urbanos, pero también si nos llaman, también podemos ir a forestales. ¿Y No, habéis- no son nuestras competencias, pero sí, por ejemplo, yo cuando estaba en Tarancón sí he ido a varios forestales. ¿Y hay alguna vez que se haya quemado todo el bosque y fuera una situación incontrolable? Y Hay hubierais situaciones dicho- que se van de las manos, que al final dependen mucho de las circunstancias y esperar que mejoren las condiciones para poder actuar. Porque ¿Hay algún momento que sea como rollo, por ejemplo, por la noche
o por el día, que sea la situación más controlable que en otro momento del día? Claro, dependiendo de lo que estaba hablando del clima, dependiendo del momento del día, por las noches, al haber menos temperatura, suele ser y se suelen dar menos rachas de viento. En el tema forestal influye mucho el viento, la temperatura, la humedad. Al haber más humedad, pues las condiciones para que se propague ese incendio es menor. ¿Y qué es lo que más te impresionó al empezar a trabajar como bombero? O sea, ahora que algo lo hayas normalizado y en principio fuera como... Uf. A ver, cuando empiezas, pues estás un poco verde, ¿no? Estás un poco verde y todo te llama la atención. Lo que más me impresionó, pues allí estaba en Tarancón, tuvimos un accidente de tráfico y por desgracia la víctima falleció, ¿vale? Y el momento de... No, en aquellas zonas no hay mucha guardia civil, llegaba muchas veces antes que las autoridades, ¿vale? Y llegó el hijo de la víctima, ¿vale? Y claro, no le dejamos acercarse, pues Claro. es lo que estábamos hablando, ¿no? De ser empático con la víctima, pero claro, también comprenderle que es su padre, ¿no? Claro. Y me llamó mucho la atención, pero bueno, se lleva. Sí, se va aprendiendo. Se va ¿no? aprendiendo de todo, sí. ¿Y cuál es la forma más extraña en la que alguien ha intentado apagar un fuego antes de que tú llegaras? Sí, yo qué sé, tengo que pensarlo. No te has No encontrado te en has el sorprendido caso. nadie que digas, madre mía, ¿cómo se le ocurrió esto antes de que yo llegue? No, lo que sí, pues pasa mucho con lo que hemos hablado del tema en las cocinas, ¿vale? Con lo del sartén, con el Claro. aceite. Y el caso más raro, bueno, el más raro a lo mejor más... Una anécdota que tengas tú de, mira, he ido aquí y al final no pasaba nada o Bueno, es que ido- estaba dormida. Sí, muchas veces. ¿Sí? Muchas veces a lo mejor un vecino o algún familiar le ha llamado por teléfono y no ha contestado y estaba dormida en casa, pero tenía el teléfono desconectado y llegar, montar el despliegue con vehículos de altura, entrar por la terraza, romper el cristal, porque claro, al echar la llave no va a echar la puerta abajo, ¿no? Y buscamos siempre el medio más fácil y menos dañino para poder acceder a la vivienda y encontrarte ahí durmiendo. Y ¿sabes? a lo mejor de algún caso que hayáis pasado a la casa y no hubiera nadie. O sea, También. ¿cómo lo hacéis? O sea, quiero decir, Lo que no fuera sí un... siempre actuamos acompañado de la policía, ¿vale? O sea, que tenéis ahí un... Claro, siempre antes de la entrada al domicilio tiene que estar la policía delante. Y te autoriza la entrada a esa Claro, vivienda claro, y luego claro, no hay problemas. Claro, para evitar problemas. Porque te puedes encontrar de todo. ¿Y Claro. cuántas salidas soléis hacer al día normalmente? Pues es que depende. Hay días que sales... El otro día, el domingo, pues salí 5 veces. Desde un rescate a un perro en el Trabuco, en las escaleras del Trabuco, ahí donde hay un mirador, pues se les escapó a los dueños y se precipitó. Y tuvimos que montar allí cuerdas y sacarlo y rescatarlo. Y después, pues de contenedores, el otro día, pues yo te digo, un montón. Y otros días que a lo mejor una o ninguna. Y bueno, ya por último, ¿qué consejo le darías a alguien que esté planteándose ser bombero? Pues sobre todo que insista, porque esto es complicado. Esto cuesta tiempo, cuesta mucho trabajo, ha habido mucho sacrificio. Yo por lo menos lo he vivido así y no desistir, ser constante y luchar hasta conseguirlo. Y en cuanto a consejos de cómo cuidar su salud mental una vez que sea bombero, ¿Consejos? Pues eso, pues que se lo tome, que disfrute sobre todo, que tenga vocación. Sin ilusión en este trabajo no se lleva bien. Hay que tener ilusión como el primer día. Y sobre todo desconectar. Es decir, tomártelo como un trabajo. Disfrutar en ese momento, pero saber que saber a lo que te expones y saber lo que te vas a encontrar. vale, pues muchas gracias por estar aquí hoy Nada, con nosotros el a día de tu vosotros, cumpleaños. muchísimas recalcamos. Felicidades, Marcos. Muchas gracias. Y Lo nada, celebraremos. nos ha encantado tenerte aquí con nosotros. Vale, gracias. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la semana que viene con otro capítulo tan chulo como el de hoy. ¡Chao, pescados!